El pasaje bíblico de hoy, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, al ver la naturaleza y los animales, nunca se ha detenido a pensar en lo maravilloso de la creación de Dios. Por ejemplo, los murciélagos son animales nocturnos, buscan su alimento durante la noche y lo hacen gracias a un sistema complejo llamado ecolocalización, similar al radar, que consiste en ultrasonidos que ellos mismos emiten y que, al percibir el eco de las ondas sonoras contra los elementos en su entorno, visualizan sensorialmente un mapa de lo que tienen alrededor en tiempo real. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Otro ejemplo, las telas de arañas son tan fuertes y a la vez flexibles que pueden compararse con las fibras ópticas. Aparte de estos dos ejemplos, hay miles de cosas realmente maravillosas que hacen que uno se quede literalmente boquiabierto admirando la creación de Dios. Les cito algunas. El salmón, que recorre una inmensa distancia de regreso a su lugar de origen. Nacen en aguas dulces, migran al océano y vuelven al agua dulce para procrear. No se sabe cómo se orientan, pero se cree que su fino sentido del olfato hace que reconozcan la química de su río natal. Seguimos con más ejemplos. Las miles de aves que vuelan cientos de miles de kilómetros al migrar de un lugar a otro. El conocido pájaro carpintero que golpea la madera con su pico entre 15 y 16 veces por segundo, es decir, 2 veces más rápido que los disparos de una ametralladora y cuya cabeza se desplaza a una velocidad superior a la de una bala. Las abejas, que tienen una habilidad única para volar agitando sus alas más de 200 veces en un segundo. Y así podríamos seguir mencionando un sinfín de cosas extraordinarias de la creación de Dios. Job, capítulo 12, versículos 7 al 9, describe esta excelsa creación de la siguiente manera. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Hermano, al mirar la creación de Dios, podemos percibir, y más que percibir, podemos ver el inmenso y a la vez misterioso poder de Dios en esta creación que va mucho más allá del conocimiento del hombre. No obstante, el ser humano, a quien Dios creó con espíritu, alma y cuerpo, fue creado para gobernar y regir sobre toda esta maravillosa creación.
Es cierto que el hombre no tiene la fortaleza de un león ni de un tigre, tampoco tiene la agudeza visual de un águila. Tal vez se pregunte, ¿por qué entonces se le denomina Señor de todas las criaturas? Es porque, a diferencia de las demás criaturas, el ser humano es el único que tiene espíritu. Además, posee un sofisticado cerebro que le da la particular capacidad de pensar y razonar. Con esta capacidad de inteligencia que Dios le ha dado, el ser humano ha podido desarrollar la ciencia y la civilización y ha podido regir sobre todas las demás criaturas. El razonamiento, la capacidad de pensar y la inteligencia están referidos a la parte del alma del ser humano. Hasta ahora hemos visto la constitución física o corporal. A partir de hoy veremos el aspecto referido al alma. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de este mensaje llegue a entender lo que es el alma y cómo funciona. Así comprenderá la naturaleza original del ser humano y podrá agradar más a Dios. Hermanos, el diccionario define el término alma como la parte o entidad inmaterial y abstracta que poseen los seres vivos. Por ella, el ser humano es capaz de entender, querer y sentir, es decir, tiene que ver con la voluntad, con los sentimientos y con el intelecto del ser humano. Contiene los pensamientos, sentimientos, recuerdos, etc. Es la parte inmortal de la esencia del hombre que perdura después de la muerte física. No obstante, espiritualmente tiene un significado más extenso. El alma del ser humano contiene el cerebro, y el cerebro posee numerosas células, cada una de las cuales contiene un sofisticado sistema mnemotécnico por el que almacena datos, que es la memoria. De manera general, la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. En términos prácticos, la memoria, o mejor dicho, los recuerdos, es el resultado de un aprendizaje que ha quedado grabado en su mente y, por consiguiente, en su alma. Por ejemplo, una vez que ingresa cierta información a la computadora, podrá volverla a ver cada vez que lo requiera. Dios, cuando creó al primer hombre, lo dotó de este avanzado sistema mnemotécnico denominado alma. Imagine que cada célula cerebral o cada neurona es un vaso y que los pensamientos son las cosas que contiene ese vaso. Entonces, el vaso, su contenido y el proceso de volver a sacar lo que está en el vaso, a todo este proceso se le denomina alma. En resumen, el alma y sus funciones están referidas al cerebro humano. Se refiere a todo ese sofisticado proceso por el que todo lo que ve, oye y aprende durante su vida y lo almacena en su cerebro con una carga emotiva o de sentimiento, lo vuelve a recordar o a traer a su conciencia. Usted tiene recuerdos o se acuerda de alguna experiencia pasada, de cierta información o dato, etcétera, debido a que tiene alma. De esta forma, o mejor dicho, debido a esta función del alma, usted, desde que ha nacido, graba en su memoria lo que ve, oye y siente, y por eso lo puede recordar. En su alma están todos los recuerdos buenos o malos, agradables y desagradables, etc. Así que una inmensa cantidad de datos y de información ingresa a su parte almática, esto es, a su memoria como información sensorial. En el alma se halla todo lo que se requiere para vivir. Está la capacidad de hablar, de moverse, es decir, la función corporal, están los valores y principios, etc. Todo esto se encuentra en el cerebro que forma parte del alma. ¿Se imagina la cantidad de información que se puede almacenar en el alma? Sin embargo, en forma general, las células cerebrales y el sistema de memoria en el ser humano se deterioran con el paso de los años. Ahora bien, tanto la memoria como el nivel de inteligencia varía de acuerdo a la cantidad de información que haya almacenado en su alma durante su vida. Ese factor es el que se cuantifica al medir el coeficiente de inteligencia. Este coeficiente se determina por los genes heredados de los padres y por el conocimiento aprendido durante su vida, por las experiencias vividas, etc. Y debido a ese factor, la vida de cada uno será diferente a pesar que pongan
el mismo esfuerzo o dedicación. Los padres deben entender esto y tratar a sus hijos de acuerdo a estos aspectos genéticos. No obstante, hay quienes no tienen en consideración estos factores. Tienden a comparar a sus hijos con los hijos del vecino. Por lo general, comentan que tal o cual niño del vecindario obtiene las mejores notas en su colegio y cuestionan a su propio hijo por no poder conseguir esas mismas calificaciones. Sin embargo, deberá comprender que quizás su niño, a pesar de todo el esfuerzo que ponga estudiando, tal vez no pueda obtener mejores notas. Más bien, debería ser más sincero y decirle a su hijo que en realidad es usted quien es responsable de ello por la herencia genética que le ha transferido y que por eso no puede destacar en sus estudios. No obstante, hay padres que únicamente se limitan a culpar a sus hijos. Ahora bien, si sus hijos están todo el tiempo jugando y tienen malas amistades, es usted quien deberá corregirlos. Sin embargo, si ve que sus hijos se esfuerzan por estudiar y que, a pesar de ello, no consiguen mejores calificaciones, nunca deberá compararlos con otros niños. Más bien, deberá entenderlos sabiendo que algo de ello es también responsabilidad suya por el ADN que han heredado de usted. Hermano, aliente a su hijo. A pesar que el coeficiente de inteligencia se hereda en el ADN de los padres, si su hijo se esfuerza, podrá desarrollarlo más. Tal como una computadora de gran capacidad o memoria podrá almacenar más información y ser más rápida en sus funciones, alguien con un mejor coeficiente de inteligencia podrá memorizar más información y usarla de forma más eficiente. Así que, padres, si ven que sus hijos se esfuerzan al máximo estudiando y no tienen buenas calificaciones, no deberán castigarlos por ello. Tampoco deberán obligarlos a estudiar una carrera que vaya más allá de su capacidad. El coeficiente de inteligencia de cada uno es diferente. Es como la diferente capacidad de memoria de cada computadora. No todas las computadoras son iguales. Hermano, deberá comprender la capacidad de su hijo y sus limitaciones. Deberá guiarlo de acuerdo a su capacidad intelectual y ayudarlo a desarrollar su propia capacidad y aptitudes. Por ejemplo, Thomas Edison, quien fue un prolífico inventor y patentó más de 1000 inventos y contribuyó al desarrollo tecnológico del mundo contemporáneo, no fue un alumno destacado en la escuela. A pesar de no haber obtenido buenas calificaciones durante sus años escolares, Edison ha sido el inventor más productivo en toda la historia. Hermano, ayude a su hijo a desarrollar sus talentos de acuerdo a su aptitud. No debe solo exigirles que estudien. Si así lo hace, su hijo será feliz y su coeficiente de inteligencia aumentará. Incluso si alguien nace con un determinado coeficiente de inteligencia, podrá desarrollarlo si se esfuerza. No obstante, los cristianos podrán grabar lo que han aprendido, no solo usando su capacidad de memoria y de razonamiento, que son funciones que pertenecen al alma, sino podrán igualmente hacerlo en el Espíritu por el Espíritu Santo. Esta es la clave o el secreto para llegar a ser alguien de éxito. Amados hermanos, hasta ahora hemos compartido someramente del alma. Ahora hablaremos de sus funciones. Podemos decir que nuestro cuerpo es el envase que contiene nuestro espíritu y nuestra alma. En el alma se forma el carácter, su estilo de vida y a través del pensamiento se moldea la escala de valores por la que juzgará su entorno. Todo esto tendrá una influencia determinante en la formación del campo de cultivo que representa su corazón. Hermano, el espíritu del ser humano no está separado de su alma. Más bien, hay una relación íntima entre ambos. Por cierto, la función que desempeña el alma hoy en día es diferente a la que tenía antes de que Adán pecara. Cuando Dios creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente, es decir, cobró vida, comenzó a vivir. Cuando Dios lo formó, Adán no era un ser mortal, es decir, su cuerpo no era perecedero, era inmortal, tenía huesos y carne tal como nosotros. Sin embargo, su cuerpo, repito, era eterno, y el espíritu de este ser viviente, esto es, del primer hombre, era el que gobernaba
todo su ser. El alma desempeñaba un rol subordinado y obedecía al espíritu. Ahora bien, es cierto que en ese momento el alma cumplía también la función de almacenar conocimiento, es decir, a través del cerebro le permitía codificar y recuperar la información del pasado, esto es, la capacidad de recordar. No obstante, el alma seguía lo establecido por el espíritu que obedecía la palabra de verdad. Por eso, Adán, antes de pecar, no tenía ningún pensamiento negativo, falso ni de maldad. Sin embargo, cuando Adán desobedeció el mandato de Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, su espíritu murió tal cual lo había anunciado Dios cuando le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así lo dijo Dios y así se cumplió. Y el ser humano, en este caso el primer hombre Adán, sufrió un tremendo cambio. Su espíritu murió, es decir, dejó de estar activo y poco a poco se volvió un hombre carnal. Esto es, sus instintos carnales lo guiaron y solo quedó su alma y cuerpo. Ahora bien, su cuerpo debía retornar al polvo de donde fue formado. La primera parte de Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Escuchen bien, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí el vocablo hombre incluye a las mujeres, es decir, a todo ser humano. Y no contenderá con el hombre para siempre significa que no permitirá que los seres humanos vivan para siempre. Una pregunta, ¿son ustedes seres humanos o no? Sí, todos somos seres humanos. Ahora bien, ¿está Dios con usted? ¿Está el Espíritu de Dios en usted? Claro que sí. Este pasaje enfatiza una condición, y esta es que el hombre permanezca en la carne, es decir, que se guíe por sus instintos carnales. Hermanos, Dios no está con los que andan en la carne. En resumen, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ha recibido el Espíritu Santo y su espíritu ha vuelto a nacer, esto es, ha vuelto a estar activo, ya no es un ser carnal, ya tiene vida eterna, ha nacido espiritualmente como una nueva criatura. Por eso, Dios está con usted y el Espíritu Santo está en usted. Génesis capítulo 3, versículo 19 menciona: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, lo hizo un ser viviente, plantó un huerto en Edén y tomó al hombre y lo puso allí para que lo cultivara y lo cuidara. Sin embargo, cuando Adán desobedeció y cayó bajo maldición, Dios le dijo que ciertamente iba a morir. Así el espíritu de Adán murió, esto es, dejó de estar activo y Adán se volvió un ser mortal. Por eso fue expulsado a esta tierra, es decir, fue expulsado del jardín de Edén, que está en el segundo cielo, y volvió al polvo de la tierra de donde fue formado. Como Adán había sido el Señor de todas las criaturas, pero volvió al polvo por haber pecado, toda la creación y todas las criaturas creadas cayeron igualmente bajo maldición y estuvieron condenadas a morir. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21 señala: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora bien, ¿en qué forma cambió el rol y el funcionamiento del alma luego que Adán pecara? Cuando Adán era un ser viviente, tenía una íntima comunión con Dios, quien es Espíritu perfecto. Dios le enseñó a Adán solo la verdad. Sin embargo, luego de pecar y después que el espíritu de Adán muriera, esa comunión se cortó y el alma de Adán tomó el control de todo su ser. Pregunto, ¿qué sucedería si el siervo de una casa prevalece o rige sobre el amo de la misma?
todo será un desastre. Eso mismo pasará si Satanás controla su ser a través de la parte de su alma que obedece la falsedad y la maldad. Hermano, Satanás se opone a Dios y a través de sus pensamientos comienza a plantar en el alma del ser humano todo lo que se opone a la palabra de verdad. Maldad, malos sentimientos, egoísmo, odio, celos, envidia, etc. Todo lo que es hostil a Dios lo planta Satanás en su alma. Por ejemplo, si alguien lo golpea, Satanás lo hará creer que tiene el derecho a devolverle el golpe. Pondrá ese pensamiento en su mente. Este es un claro ejemplo de un pensamiento de maldad que no proviene de la verdad. La verdad le dice que debe poner la otra mejilla, o tal vez lo haga pensar que es un pusilánime, cobarde o tonto. De esta forma plantará esos pensamientos que lo harán en un determinado momento creer que es justo tomar la revancha o vengarse de esa otra persona. Dios le dice que debe amar a sus enemigos. No obstante, el enemigo hará que usted busque vengarse. Sin embargo, eso no viene de Dios. Dios le dice que debe bendecir a los que lo persiguen y debe orar por los que lo maldicen. No obstante, Satanás pondrá en su mente pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Debido a ello, pensará que es correcto vengarse y hará de ese comportamiento un patrón de conducta en su vida y formará parte de su escala de valores y conciencia. Hermano, la conciencia del ser humano no se forma en base a la palabra de Dios, se forma por los patrones de conducta que provienen del mundo y de lo que el enemigo pone en su mente a través de sus pensamientos. A partir de los 5 años de edad se forma el ego del ser humano por medio de lo que ve, oye y aprende. Hermano, esta serie de prédicas lo ayudarán a entender esa parte interior de su ego o yo. Solo así lo podrá derribar. Usted debe morir a sí mismo cada día. Debe quebrantar su ego para que solo la verdad de Cristo habite en usted y pueda crecer espiritualmente. Por eso es imprescindible que entienda esta parte de su ego o yo. Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿quién es usted? ¿Acaso su nombre es su verdadero yo? Claro que no. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es en realidad usted? La gente pone nombre a la forma física o al cuerpo de cada persona. Sin embargo, ese nombre no refleja ni representa el verdadero ser o yo de uno. Si el patronímico de alguien representara su verdadero yo, ¿se imaginan qué pasaría con aquellos que tienen el mismo nombre? ¿Acaso alguien puede tener el mismo ego que otro? Por supuesto que no. Podrá tener únicamente su mismo nombre. El nombre es solo un nominativo. Eso lo forma. No es la esencia del ser ni del yo. Lo que hay dentro del ser es algo más. Ahora bien, dentro de ese ego o yo se forma una conciencia. La conciencia se forma de todo lo que uno ha aprendido del mundo. Por eso la escala de valores que le dicta su conciencia no es la correcta. Tampoco lo será su juicio de valor. Pregunto, ¿cree usted que alguien con esa clase de conciencia puede juzgar a otro? Por eso, Dios dice que no deberá juzgar ni condenar. Es un grave pecado hacerlo. Hermano, lo que usted piensa no necesariamente es lo correcto. Usted juzga y critica a los demás porque aún tiene maldad en su corazón. Tiene una tremenda viga en sus ojos. Le pregunto, ¿usted cree que tiene una buena conciencia? Le digo algo, no la tiene. Ante Dios no es buena. Usted mismo ha formado su conciencia. Por ejemplo, si alguien lo golpea, usted le devolverá el golpe. Hermano, en el mundo, si usted no se venga de alguien quien lo ha golpeado o le ha hecho daño, lo considerarán un tonto o ingenuo o hasta un cobarde. Esa es la conciencia que ha formado la mayoría en el transcurso de su vida. Por eso, el criterio, la norma por el que juzga, no es el correcto, y no lo es porque, en esencia, su criterio o norma no es tampoco el correcto. Para Dios, su forma de pensar está impregnada de maldad y de pecado. Hermano, es muy importante que a través de esta serie de prédicas se examine
encuentre su propio ego y entienda que ese ego es lo que lo lleva a pensar y a juzgar en forma equivocada. Debe darse cuenta de la forma tan distorsionada en la que se ha formado su ego. Usted llegará a ser un verdadero cristiano únicamente cuando quebrante ese ego. De acuerdo a la conciencia y a la escala de valores que ha formado, también tendrá un concepto propio de lo que es justo. El crecimiento y desarrollo físico y mental de un niño comprueba esta afirmación. Un bebé recién nacido no tiene conciencia de lo bueno ni de lo malo. Actúa únicamente por instinto. Sin embargo, en la medida en que va creciendo, recibirá y absorberá a través de su mente y pensamientos la maldad y la falsedad del entorno que lo rodea en el mismo grado en el que su alma influye en su desarrollo. En este proceso, su corazón comenzará a infectarse de maldad. Por cierto, cada uno aceptará esa maldad de diferente forma y en diferente magnitud de acuerdo al contexto en el que se ha criado y educado. No obstante, en la medida en que Satanás plante a través de su mente y pensamientos lo que va en contra de la palabra de verdad, la maldad se irá grabando e implantando en su corazón. Producto de ello, su corazón se convertirá en un campo lleno de malos pensamientos. El ser humano hereda de sus padres esa naturaleza pecaminosa donde ha estado impregnado por mucho tiempo cierto grado de maldad a través de esos malos pensamientos. Además, en la medida en que crece, irá acumulando más y más maldad que el enemigo la irá plantando en su mente. ¿Se imaginan? Al final, el hombre se habrá vuelto orgulloso, arrogante, soberbio y testarudo, en el grado en el que la falsedad se acumula en su corazón. Por medio de sus pensamientos, se formará en su mente una escala de valores por la que juzgará diferentes situaciones y circunstancias. Por eso, mucha gente comete terribles pecados guiados solo por su criterio o por lo que consideran que es natural, justificado o hasta correcto hacer. Incluso hay quienes se han rebajado al nivel de las bestias. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18, señala al respecto: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Hermano, al comparar Dios a los seres humanos con los animales, en algunos casos se les estará haciendo un inmenso y hasta inmerecido favor. Les digo porque en la actualidad este mundo está tan pervertido por el pecado que hay algunos que se comportan y cometen actos de tal perversión que ni un animal podría cometer. Les doy un par de ejemplos. Los animales no rechazan ni se deshacen de sus crías, las protegen. Las aves hacen sus nidos en la parte más alta de los árboles más altos para proteger a sus crías de otros depredadores. A pesar de ello, las serpientes podrán subir y se comerán sus huevos. Ahora bien, ¿qué creen que hacen las aves entonces? Emiten una suerte de sonido que es parecido a un grito a un nivel tan alto que confunden a las serpientes y las desubican. Ahora bien, es cierto que el ser humano, en general, ama a sus hijos. Sin embargo, en la medida en que el pecado ha degenerado no solo la sociedad actual, sino igualmente el mismo concepto de familia, ahora se dan muchos casos en los que los mismos padres abandonan a sus hijos. Hay padres que han abandonado a sus hijos siendo bebés en los baños de las estaciones de trenes o de ómnibuses. Hace poco se emitió un reportaje en el que se informaba que alguien dejó un bebé en el baño de un avión. Hay casos más trágicos. Algunos matan a sus bebés porque no tienen medios para criarlos ni alimentarlos. Otros los envían a orfelinatos u hospicios para que alguien los adopte. Y hay quienes los abandonan en la puerta de alguna casa. Por otro lado, hay padres que luego de divorciarse no desean hacerse cargo de los hijos. Estos son solo algunos casos que se presentan en la actualidad. No obstante, hay muchos más. También sé del caso de hijos que abusan y maltratan a sus padres. Algunos hijos han llegado a asesinar a sus progenitores para quedarse con la herencia. En fin, padres que enjuician a sus hijos e hijos que demandan legalmente a sus padres. Hermanos, para realmente vivir conforme al propósito original para el cual Dios creó al ser humano, su espíritu, que estaba inactivo o muerto, deberá volver a vivir.
Desarrollaré este tema en la próxima prédica. Hermanos, al tratar esta parte referida al alma o al funcionamiento del alma, deberán saber algo importante. El proceso de pensamiento o de razonamiento del alma requiere de un elemento que contenga o donde se almacene los pensamientos, y este es el cerebro. La pregunta es, ¿qué pasará si en un accidente su cerebro o parte de él sufre algún daño? Hay quienes salen con vida de esos accidentes. No obstante, pierden la memoria porque su cerebro ha sido afectado. No pueden comer ni dormir bien y hay otras secuelas en su aparato sensorial. A partir de ese accidente, su comportamiento y actitudes serán diferentes. Quizás se pregunte, ¿qué pasará con los que han sufrido esta amnesia parcial o total cuando vayan al cielo? A ver, ¿quién puede responder? Hermano, por el poder de Dios recordarán solo lo bueno que no podían recordar. Dios revivirá los buenos recuerdos que se habían borrado de su mente y restaurará perfectamente la función de esa parte buena de su alma. Asimismo, cuando vaya al cielo, no solo su espíritu, sino también la parte buena de su alma inmortal irá con usted al reino de los cielos. Alma, aquí se refiere a la parte buena del alma que va con el espíritu, no a los recuerdos carnales almacenados en el alma. Reitero, nada negativo ni carnal entrará al reino de los cielos. Una de las últimas frases que pronunció el Señor Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Hechos, capítulo 7, versículo 59, menciona: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En estos dos pasajes, mi espíritu indica el espíritu conjuntamente con la parte del alma que está unida o es una con el espíritu, esto es, la parte buena del alma. Esteban moría como mártir del Evangelio pidiéndole al Señor que recibiera su espíritu y la parte buena del alma que estaba unida a su espíritu. De la misma forma, el espíritu y el alma de los salvos irá al cielo. Amados hermanos, hasta ahora hemos visto la parte almática o anímica del ser humano. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede cultivar su alma de la manera que más agrade a Dios? Ahora bien, ¿qué pasaría si en este instante Dios llama a su espíritu y aún no ha podido despojarse de todo pecado y maldad ni ha llegado al nivel de la santidad? Todavía tiene algo de odio y resentimiento, aún se ofende y se resiente por cualquier cosa. Siempre se hace la víctima y le echa la culpa a los demás. Le repito la pregunta, ¿qué cosa cree que sucederá si en este momento Dios lo llama a su presencia? Le digo algo, usted será salvo. Esos rezagos de la naturaleza carnal que aún han quedado en su ser, a saber, la parte de su alma que es carnal, no entrará al reino de los cielos. Únicamente la parte espiritual, es decir, la parte buena de su alma subirá con su espíritu al cielo. Por eso en el cielo no habrá nada de maldad. En el cielo no habrá odio ni resentimiento, no habrá malos sentimientos ni malos pensamientos. Incluso si todavía no se ha despojado de toda su naturaleza carnal, al pasar a la presencia del Señor, nada malo, negativo ni carnal de su alma entrará en el cielo. No recordará ninguna experiencia negativa ni frustrante. Únicamente la parte de su alma que está unida a su espíritu irá con usted al cielo. Es decir, solo los buenos pensamientos, los buenos recuerdos y los buenos sentimientos. De esta forma, el espíritu y el alma que son inmortales van juntos. Ahora bien, los que no han llegado al espíritu perfecto, es decir, los que no han cultivado perfectamente su espíritu, no podrán entrar a la nueva Jerusalén. Únicamente si ha llegado al espíritu perfecto, tanto su espíritu y su alma serán igualmente perfectos y podrá ir a la mejor morada en el cielo, es decir, a la nueva Jerusalén. Si no cultiva su alma en el espíritu, habrá una parte no perfecta en su espíritu. Será como un niño, irá al reino de los cielos, pero no a la ciudad de gloria. Como su desarrollo o crecimiento espiritual no habrá sido completo, no podrá ir a la mejor morada en el cielo. Anteriormente ya les he compartido la forma en la que Satanás obra, plantando dudas en su corazón al controlar su alma y su mente, incentivando
propagando pensamientos negativos y falsos que se oponen a la palabra de Dios. Si Satanás controla el alma de alguien, el alma controlará todo el ser de ese hombre. No podrá aceptar la palabra de Dios en su corazón debido a los pensamientos carnales que han impregnado su mente y se han grabado en su cerebro. No podrá entender el mundo espiritual ni tampoco aceptará su existencia. Hermano, Dios no desea que sus hijos sean controlados por su alma. Como Dios es espíritu, desea que su espíritu controle todo su ser. Por eso es importante, mejor dicho, imprescindible, bloquear todo pensamiento de duda y carnal que el enemigo desea anidar en su mente. En vez de ello, deberá oír la voz del Espíritu Santo, quien deberá tomar control de su corazón y hacer que su alma obedezca esa voz y dirección. Cuando oye la palabra de Dios, deberá recibirla con gozo y con un amén. Deberá orar sin cesar, en forma constante, hasta entender y grabar su significado espiritual en su corazón para que así sea lleno del Espíritu Santo. Únicamente entonces su espíritu, no su alma, podrá asumir el rol de Señor y amo de su ser y así podrá crecer espiritualmente y entrar en esa dimensión íntima de comunión diaria con Dios. Hermano, cuando derribe todo pensamiento carnal, en otras palabras, cuando elimine la parte carnal de su alma, entonces quedará solo la parte espiritual que obedecerá a su espíritu. Siguiendo esta progresión espiritual, decimos que su alma prospera si su espíritu asume el papel de amo de su ser y el alma obedece a su espíritu. Entonces todo le irá bien y además gozará de buena salud. Por eso Dios lo exhorta a que su alma prospere. Sin embargo, para aquellos cuyas almas no han prosperado, la parte carnal de su alma controlará su ser, quebrando así el orden original establecido por Dios. Digamos que el siervo está desempeñando el rol de amo, dando órdenes al señor de la casa, diciéndole que haga eso o aquello. En esta situación, la familia entera colapsará. Por el contrario, si el amo desempeña el rol de señor de la casa y el siervo se somete a su amo, la familia estará en orden. Espiritualmente, esto sucede si su alma prospera. Si su alma prospera, todo le irá bien y, repito, además tendrá salud. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido la parte del alma que proviene de la carne. Génesis capítulo 2, versículo 19 señala: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hermano, esto corrobora lo que siempre hemos afirmado, que cuando Adán fue creado ya poseía una gran inteligencia. Igualmente, el ser humano tiene neuronas en su cerebro y en ellas se graba todo lo que ve, oye o siente y asimismo retrotrae a la conciencia todo el conocimiento y la información almacenadas en esas células cerebrales. A todo este funcionamiento se le denomina alma. Ahora bien, Satanás es quien controla esa parte del alma y a través de sus pensamientos pone en su mente cada vez más y más maldad en el corazón del ser humano. Hermano, la razón por la que estoy compartiendo esta serie de prédicas es precisamente para que puedan entender el funcionamiento del alma. Comprendiéndolo, podrán desechar de su mente toda maldad. En otras palabras, no deberá dejar que Satanás lo controle a través del alma. Más bien, deberá esforzarse para que su espíritu, que ha vuelto a nacer, tome el rol rector y controle su alma. De esta forma, recuperará la imagen y semejanza de Dios, restablecerá su comunión con Dios y disfrutará de la autoridad y poder para regir sobre toda circunstancia, tal cual lo hacía Adán. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 señala: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, tal como señala este pasaje, usted ya es un nuevo ser, una nueva creación en Cristo. A partir de la próxima prédica, les compartiré del aspecto medular y más importante de esta serie, y este es
el Espíritu. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que lleguen a vivir en este nivel espiritual de un verdadero Hijo de Dios y viva una vida plena de abundantes bendiciones y de una íntima comunión con Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre,
Fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 기도하옵나이다. 아멘. 함께 이런 사랑의 아버지께 다시 오실 주님께 우리의 마음을 담아 찬양으로 영광 돌려드립니다. 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 소망도 결코 변치 않아요. 내게 주신 주 향한 그리움 내가 살아가는 다시 한번 고백드립니다. 이유 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 소망도 결코 변치 내게 주신 주 향한 그리움 내가 살아가 다시 오실 주님을 기다립니다. 다시 오실 주님을 수고합니다. 내 마음에 소망이 있어요. 내 마음에 주는 다시 뵐 소망 그날을 마음에 새기며 하루하루를 살아가요. 내 마음에 기다리소 나를 데리러 오시기 그날을 마음에 그리며 오늘은 살아가요. 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 소망도 결코 변치 않아요. 내게 주신 주 향한 그리움 내가 살아가는 참된 사랑 참된 사랑 기다리는 길
노래하지 못해요. 마음에 기며 오늘도 살아가요. 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 소망도 결코 변치 않아요. 내게 주신 주 향한 그리움 내가 살아가는 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 소망도 결코 변치 않아요. 내게 주신 주 향한 그리움 내가 살아가는 다시 한번 고백해요. 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 소망도 결코 변치 않아요. 내게 주신 주 향한 그리움 내가 살아가는 이유 내 기다림 결코 길지 않아요. 내 소망도 결코 변치 않아요. 내게 주신 주 향한 그리움 내가 살아가는 내 기다림 결코 길지